La siguiente mesa redonda, preparada para la ocasión, se va a hablar, como les decía hace unos segundos, sobre salud mental, sueño y alimentación, y va a estar moderada por un periodista del Correo, un compañero, Terry Basterra, y los expertos van a ser, o igual vamos a darle un aplauso a Terry, que vaya tomando asiento, y les voy a presentar a los ponentes que van a estar acompañados del doctor Juan José Uriarte. Terry, bienvenido. Bueno, tenemos al doctor Juan José Uriarte, psiquiatra del Hospital de Zamudio, Red de Salud Mental de Vizcaya, Osakidetza, ongi etorri. Tenemos al doctor Joaquín Durán, fundador de la Unidad Interdisciplinar de Trastornos del Sueño del Hospital de Txagorritxu, en Vitoria-Gasteiz. Y sobre alimentación, que ya está aquí sentada, la doctora Carmen Pérez Rodrigo, médico nutricionista, Real Academia de Medicina del País Vasco. Y Carmen, además, se convirtió el año pasado, que continúe ese aplauso, en la primera mujer que ingresa como académica en la institución. Bueno, pues hechas esas presentaciones, Terry, todo tuyo. Te cedo la palabra. Aurrera. Qué ricasco. Bueno, pues la verdad es que es hablar un poco de la longevidad, de cómo llega a los 100 años desde tres ámbitos diferentes de la sanidad, pero yo creo que van a tener mucha importancia en esta etapa de la vida. Entonces, era un poquito, sobre todo, saber desde el punto de partida en el que estamos. Un poco, yo creo que son preguntas comunes que pueden ser muy interesantes, cada uno respondáis desde vuestro ámbito del conocimiento. Entonces, primero, saber cuál es el punto de partida, empezamos si quieres por ti, José, en el que estamos los vascos a nivel de salud mental. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación, por la consideración que supone. Hablar de este tema de la salud mental concretamente hoy en día es muy complicado sin meter la pata, pero bueno. Yo diría que la salud mental de los vascos y por extensión de nuestros conciudadanos del Estado está fundamentalmente manoseada. Especialmente después de la pandemia, es un concepto que ya no sabemos ni siquiera qué significa, cuando corre en la boca constantemente de políticos, medios de comunicación, grupos de interés, y ya no sabemos exactamente qué es. Creo que nunca se ha hablado tanto de salud mental y tampoco de enfermedad mental, que han sido y siguen siendo los grandes olvidados. Una vez que hemos equiparado el término salud mental a eso que nos hemos inventado de malestar emocional, hemos metido en el mismo cajón a personas que padecen enfermedades mentales graves con el sufrimiento que conlleva, con cosas que tienen que ver con lo que todos hemos experimentado, y cuantos más años tenemos, pues más cargadillo llevamos, ¿no? El sufrimiento que conlleva la vida, la incertidumbre, la angustia, la tristeza. Una vez que nos hemos metido todo eso en el mismo paquete, pues la salud de los vascos y de todo el mundo está, como todo el mundo dice, fatal. ¿Por qué? Porque llamas por teléfono a la gente a hacer una encuesta y les preguntas si en el último año se han sentido tristes, han dormido mal, han estado angustiados y preocupados, y dicen que el 80% ha tenido problemas de salud mental. Claro, lo que habría que buscar es a 20% a preguntarles qué fuman o no sé, qué cosa rara les pasa, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿y qué pasa con las personas con enfermedades mentales? Pues están básicamente igual que antes. Quizás sí que ha habido claramente algunos colectivos que han podido sufrir más, que han sufrido más, de hecho, durante este periodo, ¿no? Uno de los casos más conocidos es el de los adolescentes, especialmente de los adolescentes, en la medida en que nos llegan a los servicios de salud mental, y desde luego las personas mayores en residencias, lo que yo conozco de primera mano, que han pasado semanas y meses sin ver a sus familiares, aislados en su habitación y viendo noticias por televisión que prácticamente eran películas de miedo. Y Carmen, desde el punto de vista de la nutrición, de la alimentación, ¿nos alimentamos bien, nos cuidamos bien, nos nutrimos bien? ¿Cuál es nuestro punto de partida para esta etapa en la que vamos a vivir más? Bueno, yo diría que tenemos un problema que nos afecta también en Euskadi, pero que no es, obviamente no somos un territorio aislado, como es el exceso de peso. Y el exceso de peso afecta cada vez a un porcentaje mayor de personas desde etapas muy tempranas,
Es cierto que en ese sentido tenemos una situación un poco de ventaja en relación con otros territorios del Estado, aunque los últimos datos nos dicen que vamos poco a poco progresando. Y esta situación de frecuencia de sobrepeso afecta también a las personas mayores. Afecta especialmente en lo que llamamos obesidad abdominal, esa mayor cantidad de tejido adiposo en torno a las vísceras en la cavidad abdominal, y eso supone un mayor riesgo pues, para problemas metabólicos, para problemas cardiovasculares, para otras consecuencias pues, que hace que la salud a partir de la edad media de la vida pues sea más frecuente que tengamos algunas complicaciones. También es cierto que en las personas de edad avanzada, en las personas muy mayores, pues junto con el exceso de peso nos encontramos el problema contrario, y es que por diversos problemas y muchas veces tiene también que ver con el estado emocional y con problemas de salud mental, depresión, etcétera, que hacen que estén inapetentes, que se sientan solas y como consecuencia, vamos a mover esto así un poquito, pues están comiendo menos de lo que necesitan, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos con situaciones también de malnutrición por falta de aporte de lo necesario. Por otra parte, otro problema que también es muy frecuente a todas las edades es que consumimos menos cantidad de frutas y verduras de la que sería deseable. Sabemos que son una fuente de fibras, de vitaminas y de minerales que son como la poción mágica de Asterix, y sin embargo pues consumimos menos de lo que sería deseable, y es cierto que el actual contexto económico pues no lo pone nada fácil. Así que en ese sentido, pues recordar que si consumimos productos de cercanía, de temporada, pues suelen estar más sabrosos, más nutritivos y suelen ser más asequibles, e incluso a la hora de comprar pues tampoco es necesario elegir las piezas de tamaño más precioso, con las formas más perfectas, que son también las que tienen un precio más caro, ¿no? Sino que piezas con formas más irregulares, más pequeñas, e incluso piezas que están maduras y que en el punto de venta pues quizá las van a desechar y a última hora pues las ponen a un precio más asequible, pues pueden ser algunas estrategias para consumir la cantidad que sería deseable. Y por último, pues otro problema que no tiene que ver exactamente con lo de comer, pero está muy relacionado con el estado de nutrición, es que nos movemos poco. Y las personas mayores también, así que animar a todo el mundo a que se mueva más. Caminar sí, pero además de caminar tenemos que mover los músculos y hacer otro tipo de ejercicios, ¿no? Que nos enseñen, que nos ayuden y que nos van a ayudar a estar mejor. Y Joaquín, tú eres experto en el ámbito del sueño. Entonces también saber un poco desde si dormimos bien, la gente, los vascos, si sabemos dormir, que incluso tampoco lo damos por hecho, pero igual hay que aprender a dormir. No sé cuál es nuestro punto de partida actual. Bueno, buenos días a todos en primer lugar y gracias por este acto. Los vascos tenemos un problema similar al resto de la población, y es que básicamente, a pesar de que el sueño es la tercera necesidad biológica después de beber y de comer, pues no le hemos dado la importancia que merece hasta los últimos años. Pero ahora es cierto que el sueño ha entrado en el tejido social, es decir, todo el mundo sabe que el sueño es importante para mantener la salud, que es un antienvejecimiento, que nos protege contra el cáncer y las infecciones y que además nos da felicidad. La naturaleza nos ha dotado de algunas necesidades en forma de placer, como es el sexo y es el dormir, para que las hagamos porque son imprescindibles. No pasamos 27 años de nuestra vida durmiendo si no fuera imprescindible. Y yo creo que esta conciencia social existe ahora. ¿Cómo lo hacen los vascos? Bueno, los estudios que hemos hecho pues duermen aproximadamente 7,2 horas por noche, y los fines de semana tratan de recuperar un poco el sueño que pierden. Pero esto es algo así como si yo no comiera durante la semana y le explicara a nuestra nutricionista que trato de comer todo los fines de semana. Algo se recupera, pero la privación crónica de sueño es un mal endémico que favorece el insomnio y un montón de problemas de salud. Y ahora nos enfrentamos, la sociedad cada vez vivimos más, vamos a vivir más. Entonces, ¿qué retos se presentan desde el ámbito sanitario, desde vuestras áreas de conocimiento, para las personas de la gente que sea centenaria? No sé, desde la salud mental, ¿qué reto supone que la gente llegue a los 100 años? Si es un reto siquiera, no sé qué.
si estamos preparados los seres humanos actuales para llegar a esas edades sin tener ningún problema, en tu caso, José, de salud mental. Longevidad no es lo mismo que salud, ¿no? No es un objetivo en sí mismo, no es vivir muchos años. Al fin y al cabo el tiempo pasa volando y bueno, una vez que se te han pasado ya... Y la salud mental tampoco es algo que se pueda coger y separar de la salud en general. Y la salud en general no se puede separar de las circunstancias sociales, del entorno, todo en un paquete. En ese sentido, la verdad es que me ha encantado la conferencia de Dolores, especialmente por su optimismo, que casi me ha convencido, porque yo tiendo a ser más pesimista, o como ella ha dicho en varias ocasiones, más dramático, igual por mi propia naturaleza, o igual también porque soy médico, soy psiquiatra y estoy más acostumbrado a estar en contacto con las miserias que con las alegrías, por lo menos en mi entorno laboral. En ese sentido, yo creo que los obstáculos son comunes, ¿no? Si hablamos en ese sentido general de bienestar emocional, más que de enfermedad mental, en la edad, vamos a decir, en las personas mayores, y especialmente ya muy mayores, los problemas de las enfermedades mentales, quizás más características y que más desapercibidas pasan son la depresión. No hay que olvidar tampoco, aunque sea algo a caballo entre lo neurológico y lo psiquiátrico, que tiene muchas consecuencias, no solamente para las personas, sino para su entorno, la demencia. 1 de cada 4, 1 de cada 5 personas de más de 80 años tiene una demencia, y no es algo que veamos de momento una perspectiva a muy corto plazo de solucionar, ¿no? Y en cuanto a los obstáculos para eso, para estar bien, pues los que ya he mencionado también, muchos de ellos Nora en la introducción, ¿no? Es los cambios sociales que todo esto implica y la idea de ver si vamos a ser capaces de acompasar las necesidades de cambios sociales, tecnológicos, las tensiones del sistema sanitario, del sistema económico, laboral, a eso de que sigamos viviendo, porque si eso no acompasa, es muy posible que vivir muchos años no vaya a ser tan satisfactorio, ¿no? Y algunos datos también que han comentado. En estos momentos hay tantos niños menores de 10 años como personas mayores de 80 años. En el año 75 nacieron 40.000 niños y este año 2022, por lo que he leído, unos 13.800. A mí me cuesta ver esto como algo bueno, como decía Dolores, ¿no? Y pensando también, yo creo en estos momentos más en mis nietas y en mi nieto que en mí, que ya voy para persona mayor, ¿no? ¿Qué mundo me preocupa mucho más? ¿Qué cosas se van a encontrar en el camino que si van a vivir 100 años? Vaya. Carmen, desde el punto de vista de la nutrición, de la alimentación, no sé si es un reto alimentarnos bien a partir de ciertas edades para estar sanos, para estar saludables. Bueno, yo creo que el gran reto, como decía, no es dar años a la vida, sino vida a esos años de más, ¿no? La calidad de vida con la que lleguemos a esos más años que añadimos a nuestra vida. Y claro, pensar en dar más calidad de vida supone pensar no cuando ya tenemos 65 o 70 años, sino desde muchísimo antes, porque uno de los principales desafíos es la carga de enfermedades crónicas, y esas enfermedades crónicas con mucha frecuencia se van a acompañar con dificultades, con mayor o menor grado de discapacidad. Es decir, la alta frecuencia de enfermedades cardiovasculares, de ictus, etcétera, con las secuelas que esto conlleva, pues hace que la calidad de vida posteriormente esté seriamente afectada en muchas ocasiones. Por lo tanto, llegar con una calidad de vida aceptable quiere decir que tenemos que pensar en cuidarnos desde las etapas más tempranas de la vida, pero tempranísimas, desde incluso cuando planificamos que queremos ser madres-padres, porque desde ahí empezamos a influir sobre nuestro estado de nutrición, sobre nuestra situación metabólica y sobre nuestros condicionantes que van a ir evolucionando a lo largo de nuestra vida y de los distintos factores a los que nos exponemos durante nuestra vida. Así que pensar en construir hábitos de alimentación más saludables desde las etapas más tempranas de la vida
junto y me gusta siempre vincularlo porque creo que son dos aspectos. Lo que comemos, lo que nos movemos, el tiempo que estamos sentados e incluso el tiempo de descanso son factores que están muy, muy interrelacionados. Así que empezar desde etapas tempranas de la vida a pensar bien en ello. Y bueno, pues tengo que volver a insistir en que los alimentos de origen vegetal son una buena medida para cuidarnos. Y en este sentido, hoy también tenemos que pensar en que cuidar nuestra salud es cuidar también la salud de nuestro entorno, porque está muy relacionado. Así que pensar en que tenemos que vivir más años en un entorno que nos sea favorable para poder vivir esos años de más, ¿no? Y ayudar de esta manera a que ese proceso progresivo que es el envejecimiento y que supone de alguna manera que se activen procesos de oxidación dentro de nuestro cuerpo, procesos de inflamación, pues a través de nuestros estilos de vida, de nuestra dieta, de la actividad física, se pueden modular y fundamentalmente pues aportando seguramente menos calorías de las que estamos acostumbrados a ingerir, y en eso hay muchos estudios que así lo demuestran, que restringir a medida que avanza nuestra edad la cantidad de calorías que ingerimos es una buena medida, incorporar suficientes alimentos de origen vegetal, frutas y verduras frescas, pues son algunas de las medidas que nos pueden ayudar. Joaquín, comentabas antes que el sueño, que dormimos de media unos 27 años a lo largo de nuestra vida, que por algo lo hacemos, ¿no? Que si no fuese importante no dormiríamos antes. Si vamos a vivir más, me imagino que también serán más años que pasaremos durmiendo, pero con la edad tendemos a dormir menos horas. No sé cómo cuaja un poco esto, ¿no? La importancia y los retos que tiene también para el sueño a partir de los 80, 90 años, ¿cómo podemos dormir bien a partir de esas edades? Bueno, quizá hay que entender que no dormimos igual ni hombres ni mujeres, ni niños ni adultos, y que el sueño a lo largo de nuestra vida va cambiando. El problema es que no lo sabemos y tratamos de medicalizar el envejecimiento, que en principio es un proceso fisiológico. Es normal que a partir de los 50 años se duerma en fases, es decir, que uno ya no duerma del tirón. No hace falta por eso ser medicado, ni ser investigado o estudiado en una unidad de sueño, sino que es normal despertarse una o dos veces. Lo que no sería normal es no ser capaz de reincorporarse al sueño y luego al día siguiente, que esa es la pregunta. La pregunta no es si me despierto por la noche, la pregunta es cómo estoy al día siguiente. También tenemos un enorme desconocimiento de cómo es el sueño en el envejecimiento. No es del todo exacto que los ancianos duerman menos horas, sino que duermen en diferentes fases. Es frecuente que un anciano por encima de los 80 años dormite después de desayunar porque no tiene una gran actividad que hacer en ese momento, que también tenga algo de sueño antes de comer, que haga una pequeña siesta y que luego se vaya a la cama muy pronto, porque tienen lo que llamamos un adelanto de fase, y es que les entra el sueño y el cansancio pronto, y como suelen decir ellos, en la cama no me duelen los huesos, con lo cual tienden a acostarse pronto. Como ya han dormido un tiempito, se despiertan muy pronto. Como se despiertan muy pronto, meten ruido. Al meter ruido molestan a otros miembros de la familia y entonces alguien tiene la brillante idea de llevarlo al médico, porque el abuelo no duerme. Entonces el abuelo va al médico y el médico, que le han formado muy bien en 3 años de farmacología, pero que le han enseñado muy poco de sueño, enseguida va a dar una prescripción para dormir. Somos el país del mundo que más benzodiazepinas prescribe, que más pastillas para la ansiedad, más pastillas para dormir prescribe, de todo el mundo, el mayor. Y entonces ese anciano que estaba bien va a tener un despertar con borrachera de sueño, se va a caer y se va a romper la cadera. Y entonces va a tener que ingresar y va a entrar en un mundo médico con un montón de problemas, cuando realmente lo que necesitábamos es comprender que los hábitos de sueño de un anciano son diferentes. Por tanto, lo que necesitamos en estos años añadidos es estudiar mejor y comprender mejor cómo es el sueño a partir de cierta edad. Pero si preguntamos a la industria farmacéutica, veréis
que no hay prácticamente ningún estudio después de los 65 años, porque deben de pensar que a partir de esa edad no hay vida. Se ve que no van a venidor. Si fueran, verían cuánta vida hay a partir de los 70 años. Pero existe un enorme desconocimiento de tres grandes lagunas, que son los ancianos, las mujeres y los niños. En estos tres puntos tenemos un enorme desconocimiento de cómo funciona el sueño y otros aspectos de la medicina. Joaquín, por seguir un poco contigo, para esta etapa a partir de los 70, 80, 90 años, ¿debemos incorporar, aprender de nuevo a dormir, incorporar algunos mecanismos o introducir cambios en nuestras rutinas a la hora de dormir? Las rutinas de sueño son bien conocidas. De hecho, el ser humano ama a las rutinas. Todos hacemos una serie de liturgias comunes antes de dormir. Si alguien se lava los dientes y luego se pone el pijama y le decimos que lo haga al revés, igual le va a costar más dormir. Por tanto, al cuerpo le preparamos para dormir con una serie de acciones que tiene que ver con eso que hacemos antes de dormir. Y claro que hay unas rutinas de sueño básico. El lugar donde uno duerme debe ser un lugar tranquilo. No nos vamos a la cama a resolver problemas. Recordar que cuando nosotros dormimos hay desconectados en el cerebro una serie de cosas que durante el día nos son muy útiles. Todos los circuitos de la lógica, la toma de decisiones, los pensamientos deductivos, todo eso durante el sueño está desconectado porque el cerebro hace otras cosas. Nos protege del cáncer, fortalece nuestro sistema defensivo, reestructura nuestra memoria, se encarga de eso, hace que rejuvenezcamos porque durante la noche drenamos una serie de productos tóxicos durante el sueño. Los niños crecen mientras duermen, pero no podemos intentar resolver problemas. Todo el mundo sabe que igual está dando vueltas a un problema y cuando se despierta dice, bueno, pues si no era tan grande, y es porque está intentando correr cojo y manco una carrera y no se puede. Por tanto, nunca intentemos resolver problemas durante la noche, hagámoslo por la tarde, pero no durante la noche. Cenar pronto y poco es una regla común. Una regla que no encontraréis en ningún libro, pero que yo os la voy a decir porque soy un médico viejo, y es dormir con la persona que queréis dormir, no con la persona que no queréis dormir. Aquellas personas que tienen dificultades de pareja no pueden pretender dormir bien porque es muy difícil dormir con una persona con quien no quieres dormir y dormir con calidad. Y por tanto, esa parte, lo mismo que hay que cuidar la alimentación y la salud mental, pues uno debe dormir con quien quiere dormir, no con quien no quiere dormir. Por supuesto que también debemos de cuidar algunos otros aspectos, como tiene que ver que la habitación donde estemos sea una habitación destinada al sueño, que tenga pocos ruidos. No son cápsulas espaciales. Las habitaciones tienen ruido. Una vez me vino un paciente a reclamar al ayuntamiento porque había ruido y le tenía que hacer vivir en un chalet. No fuera malo, pero las habitaciones no son cápsulas del silencio y tenemos que aprender a dormir en esos entornos. También es importante que si nosotros notamos que a lo largo de 3 meses tenemos dificultad para dormir, debemos consultar. Todo el mundo tiene alguna dificultad para dormir en algún momento de su vida, sean duelos, situaciones de estrés laboral, personal, familiar. Pero si dura más de 3 meses, es un insomnio crónico. El insomnio afecta al 20% de la población y nosotros lo definimos como dificultad para iniciar o mantener el sueño. Y que eso te afecte durante el día. Si pasa eso y dura más de 3 meses, es seguro que hay que consultar. Y pensad que hay más de 100 enfermedades relacionadas con el sueño y que todas ellas tienen solución. Lo que no tiene solución es lo que no se ha diagnosticado, porque no podemos tratar aquello que no se ha diagnosticado. Carmen, te traslado un poco la misma pregunta. Ya has dado algunas claves de mecanismos, de rutinas que es interesante que incorporemos a partir de, no tan mayores, prácticamente a partir del inicio de la edad adulta, de los 30, 40 años. Hablas de ingerir menos calorías,
cada vez más frutas, más verduras. No sé si hay otras rutinas, otros mecanismos que tengamos que ir incorporando o cambiar nuestros hábitos para tener un cuerpo mejor nutrido a partir de ciertas edades. Sí, bueno, decía que prepararnos para vivir más años supone cuidarnos desde etapas muy tempranas de la vida. Desde luego, con frecuencia se olvida que el embarazo no es cuidar, que también lo es, cuidar a la mujer, a esa persona que está embarazada, sino también a ese ser o a esos seres que se están desarrollando, y no solamente para ese momento de desarrollo, sino para su vida futura, y que ese cuidado debe de acompañarse durante toda esa fase de crecimiento y desarrollo. Pero ya cuando llegamos a una edad media de la vida, a una edad madura, pues esos procesos que son normales, son procesos fisiológicos de envejecimiento, suponen cambios. Cambios como, por ejemplo, que nos cueste más percibir olores o sabores, o que incluso nuestro sentido del oído también se vea afectado, y que sea muy frecuente el que nos veamos afectados por problemas, por enfermedades crónicas, por procesos que hagan que dificultan nuestra movilidad o nuestra capacidad para ser autónomos en tareas sencillas de cocina, por ejemplo, que antes hacíamos con normalidad y nos permitía ser autónomos, y ahora quizá pues nos cuesta y tengamos que apoyarnos en otras tecnologías o incluso en otras personas que nos ayuden y nos apoyen. Entonces, todo esto supone un cambio y una adaptación para, en la medida que sea posible, durante el mayor tiempo posible, podamos tener un cierto grado de autonomía, y cuando ya esa autonomía no la tengamos, también tengamos esos servicios y esas prestaciones de ayuda que necesitemos, bien a través de personas, bien a través de nuevas tecnologías. E incluso, pues en algunos países se está animando incluso a personas que viven solas y que a la hora de comer pues quizá están más inapetentes, porque bueno, pues todos tenemos esa experiencia de que si queremos celebrar nuestro cumpleaños, pues preferiblemente lo hacemos en compañía, y con la compañía deseada, con la que más nos apetece disfrutar de ese momento. Y si un día y otro día tenemos que realizar esa comida solos cuando realmente no querríamos estar solos, pues hace que tengamos menos apetito, menos interés por prepararnos nada que consumir, y que eso que nos preparamos además sea lo adecuado. Bueno, pues se están utilizando también las nuevas tecnologías para que las personas puedan comunicarse a través de videoconferencia, que tengan esas pantallas que les permita sentirse más acompañadas y consumir, pues ingerir algo más de alimento. En cualquier caso, decía que la restricción de la cantidad que ingerimos es una medida interesante. A partir de los 60-65 años, pues sería interesante que reduzcamos las porciones que nos servimos, el que reduzcamos la ingesta calórica un poco por debajo de lo que estamos habituados, y desde luego si tenemos un problema de exceso de peso, pues debemos de acudir a un profesional que nos ayude para reducir esos kilos de más y mantenernos, porque si reducimos mucho la ingesta que realizamos, pues claro, además de calorías, esas calorías que nos dan los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, pero es que a través de esos alimentos también aportamos vitaminas y minerales que nuestro organismo no es capaz de sintetizar, y si reducimos mucho la ingesta, esa pequeña porción de alimento no es capaz de vehiculizar, de proporcionarnos esa densidad de nutrientes, y ese es un problema que a menudo se ve en las personas que viven solas, personas mayores que viven solas y que ingieren menos cantidad de alimento del que necesitan. Así que reducir ingesta calórica sí, pero mantener esas mínimas necesidades. También cuidar la calidad de la grasa que utilizamos para cocinar, porque bueno, pues seguramente necesitamos consumir pues alimentos lácteos, quesos, leches, yogures. Nos proporcionan una fuente de calcio muy interesante para nuestros huesos, pero también tienen grasas que no son nada interesantes. Entonces, elegir productos semidescremados o descremados según sean nuestras necesidades. Y si nos lo prescribe un profesional de la salud que nos acompañe, nos ayude y conozca cuál es nuestro estado de salud, pues quizá en algunos momentos puntuales necesitemos consumir algunos suplementos, pero eso sí, supervisado y prescrito por un profesional de nuestra salud, no de forma autónoma. Los antioxidantes proporcionados por frutas, verduras, cereales integrales, legumbres son muy interesantes, pero eso no quiere decir que tengamos que consumir suplementos de antioxidantes. De hecho, los estudios lo que nos dicen es que consumir suplementos de antioxidantes
sin más, con fines preventivos, no solo no ayuda, sino que incluso puede tener efectos perjudiciales para nuestra salud. Y desde luego movernos es imprescindible. Hacer ejercicios, no solamente caminar, sino mover nuestros músculos y trabajar nuestros músculos, porque es uno de los aspectos que se deteriora en nuestra composición corporal a medida que nos hacemos mayores. Perdemos masa muscular, perdemos masa ósea, y el mantener esa actividad nos ayuda a mantener esa masa muscular y también a que en ese diálogo que establecen entre los músculos y los huesos, pues diga, oye, que tienes que estar fuerte para poder aguantar ese tirón. Así que yo creo que son medidas interesantes para aportar esa calidad de vida a esos años de más. Indudablemente, pues cuando esa autonomía se va deteriorando, necesitamos también apoyos y compañía. Y José, no sé si en el ámbito de la salud mental hay mecanismos para mantener una buena salud mental a lo largo de la vida y especialmente a partir de los 70, 80, 90 años, que es un poquito el ámbito del que estamos hablando aquí. Sí, nos referimos de nuevo a salud mental con la idea de un razonable bienestar emocional, pues sí. Si nos referimos a algunas enfermedades psiquiátricas, pues no las tiene el que quiere, sino el que puede. Padecer una esquizofrenia tiene poco que ver con tus propios hábitos y no es lo mismo, ¿no? En todo caso, para eso pues valen las mismas recetas que habéis comentado. Estoy totalmente de acuerdo que igual quienes tenían que estar en esta sala serían en estos momentos personas jóvenes y niños, porque los hábitos que van a adquirir y que van a tener en su edad adulta se van a fraguar en su medio familiar y en su entorno educativo y social, y van a ser lo que van a, bueno, en una cierta medida, condicionar pues la capacidad que van a tener para afrontar la adversidad el resto de su vida. Creo que en estos momentos el objetivo más importante, uno de los objetivos más importantes es cuidar eso, ¿no? El ámbito de la familia y a nuestros niños. Para los que ya nos hacemos mayores, bueno, algunos igual tenemos poco remedio. Ya he tomado nota de lo del sobrepeso y la grasa abdominal, pero la verdad es que consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Pero bueno, pues vale lo mismo que para cualquier, ¿no? Evidentemente, alimentarte bien, dormir adecuadamente, tener una razonable actividad física y desde el punto de vista de nuestra salud más mental, desde luego las relaciones. Las familias que han cambiado tanto y cambian tanto, ¿no? Hijos que a veces se van a vivir a miles de kilómetros, nietos a los que podemos ver una vez al año cuando vienen en Navidades, cultivar las relaciones sociales, la actividad mental y, sobre todo, ser capaces de mantener ilusiones, alicientes en la vida, ¿no? Cuando ya llegas a etapas muy avanzadas de la vida, quizás eso a veces no sea tan sencillo, ¿no? Cuando estaba, no voy a decir preparando, pero leyendo cosas para esta conferencia, pues yo creo que todos lo hemos hecho más o menos, veía un nuevo concepto que igual no es tan nuevo, ¿no? Que hablaba del cansancio de vivir, ¿no? Como personas mayores que realmente no tienen ninguna enfermedad ni ninguna enfermedad mental, simplemente se declaraban cansados de vivir, cansados de vivir, ¿no? Yo creo que una parte importante que me voy empezando a aplicar, aunque espero que todavía me queden muchos años, es que en esa parte del envejecimiento, el envejecimiento más avanzado, también probablemente hay que hacer un cierto pacto con la muerte, ¿no? Es decir, con la idea de que te vas a morir, y que yo creo que para poder vivir tranquilo también en esas circunstancias es muy importante poder tener un sentimiento interno de una vida razonablemente completada, de un proyecto de vida razonablemente. Todos hemos hecho cosas fatal, otras medianas, otras mejor, pero de alguna manera que hayamos podido cumplimentar un proyecto de vida en la forma que cada uno lo considere como satisfactorio. Como decía Dolores, yo tiendo a ser dramático, pero quería también alentar que las personas que más se suicidan hoy en día son los jóvenes los que aparecen por todos lados, los intentos de suicidio de los jóvenes. Las personas que más se suicidan no son los jóvenes, se suicidan muy poco, es excepcional. Las personas que se suicidan son personas mayores de 40 y 50 años, y mayores de 60, y mayores de 70, y mayores de 80, y muy especialmente hombres. En el 2021, que es el último año del que hay datos oficiales, los que publica el Eustat, hubo 148 suicidios en Euskadi. 22 personas
eran mayores de 80 años. Suponen un 7% de la población, un 15% de los suicidios. 18 de los 22 eran hombres. Obviamente, a nivel numérico, esto supone un pequeño número, pero desde luego supone un drama en cada una de las personas, que puedes pensar qué es lo que sucede más allá de la depresión, la soledad, el cansancio de vivir, el dolor y todas esas cosas, ¿no?, que pueden llevar en un momento dado a esa situación. Ahora volvemos al discurso optimista. Esperemos vivir muchos años y, sobre todo, pues que el desarrollo social, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico nos acompañe, y que, como alguien ha señalado por ahí, el bienestar de las personas mayores no sea a costa del bienestar de las personas jóvenes. Que la sociedad pueda equilibrar esta situación y que, bueno, no nos convirtamos en personas mayores egoístas que solo miramos para nosotros y no pensamos en los que vienen detrás. Evidentemente no lo somos. Muy bien. José, hablamos eso de vivir más, pero sobre todo también vivir bien, ¿no? Ya que vivimos más, la idea es intentar vivir bien. Desde la salud mental, ¿cómo puede ayudar la salud mental a que vivamos bien? No sé si hay alguna clave para que estos más años de vida que vamos a tener sean de la mayor calidad posible a nivel... Vuelvo a decir, desde el punto de cuando se habla de salud mental, una vez que, como decía antes, se ha metido ahí todo en el mismo cajón, inmediatamente empieza a aparecer la idea de que hacen falta un montón de psiquiatras y psicólogos. Bueno, pues les puedo decir en propia experiencia que yo soy psiquiatra y no sé más de los problemas de la vida que cualquiera de ustedes que están ahí sentados. O lo que sé lo es por mi experiencia personal, no por ser psiquiatra. Yo sé de enfermedades, no sé de los trucos para afrontar las cosas malas que nos pasan o los problemas que podemos tener en la edad avanzada. En ese sentido, pocos consejos tengo que dar, pero bueno, como decía, ¿no?, creo que la esencia fundamental de mantenernos sanos, razonablemente contentos en cualquier edad y sobre todo en la edad avanzada de la vida es sentirnos útiles, sentirnos acompañados, sentirnos apoyados, tener gente alrededor, tener actividad, mantenernos activos. No creo que existan, desde luego, pastillas no, salvo que sea absoluta y estrictamente necesario, como las de dormir, que acaban, bueno, pues... acaban aparentemente siendo la solución para todo y acaban generando muchos más problemas de los que arreglan. Carmen, traslado un poco lo mismo. Desde el ámbito de la nutrición, parece que vamos a vivir más, pero sobre todo queremos vivir bien. Entonces supongo que la nutrición es una pieza clave para ese poder vivir bien. Lo es una pieza imprescindible. Primero, por habernos preparado en las mejores condiciones para haber llegado hasta ahí. Y una cosa clara es que las personas que más viven, las personas que llegan a centenarias, supercentenarias, incluso de más de 105, 110 años, no son las más fuertes, son aquellas que han sido capaces de adaptarse mejor a un entorno cambiante, y también desde el punto de vista de la nutrición. Uno de los aspectos que más se está investigando en este momento es qué es lo que sucede con nuestra microbiota, esos millones de microbios, de virus que tenemos en nuestro intestino y que son muy activos, no solamente en nuestro intestino, porque los tenemos en muchos otros tejidos, pero especialmente interesante es lo que sucede con nuestra microbiota intestinal. Entonces, se ha visto que en estas personas supercentenarias, en las más mayores, pues tienen un perfil diferente que hace que la interacción que tienen esos microorganismos en los productos que están generando y cómo interactúan con nuestro metabolismo, pues generan un estado de menor inflamación, por lo tanto, que hacen que estemos mejor. La gran pregunta es, ¿por qué cambia? ¿Cómo cambia? ¿Qué es lo que está interactuando? Y porque además se ve que cuando esas personas supercentenarias están conviviendo con otras personas más jóvenes, influye y se intercambia de alguna manera ese perfil de microbiota. Así que intentar cuidar también esa microbiota, y volvemos a lo mismo, lo siento, pero es que es una de las claves importantes. Alimentos frescos, producto fresco, con mucha fibra, es fundamental. También aportar las proteínas que necesitamos a través de distintas fuentes y de grasa de calidad, porque sabemos en este momento que son los elementos que también, además de muchas otras cosas, porque influye sobre el medio ambiente, influye sobre nuestra salud y también sobre la salud de nuestra microbiota. Así que son algunos elementos importantes, sin olvidar que
No podemos generalizar, que el perfil de personas mayores es muy cambiante y ya se ha mencionado en la sesión anterior, y por lo tanto nos podemos encontrar con personas mayores y muy mayores en situaciones muy distintas. Recordar que, por ejemplo, el famoso atleta japonés que sigue haciendo salto de pértiga o corriendo maratones con sus 100 años, ¿no? Pero lo ha hecho toda su vida. Así que no podemos esperar llegar a esas edades avanzadas para empezar a practicarlo, ¿no? Pero sí cuidarnos y, por ejemplo, cuidar nuestras rutinas, nuestros horarios de comidas, desayunar fundamentalmente, la mayor carga de energía con el desayuno y la cena pronto y en pequeña cantidad. Y Joaquín, tú al principio hablabas también de la importancia del sueño y felicidad, o sea, que era una relación directa entre ambos aspectos. Me imagino que si vamos a vivir más, lo que te decía lo mismo, queremos vivir bien y el sueño es clave. No sé, el papel del sueño en nuestra felicidad. Bueno, el sueño, sobre todo, lo que va a sufrir es las consecuencias de nuestro estado mental, ¿no? Como plantea mi compañero. Pero hay una mala noticia y una buena, ¿no? La mala es que el diseño de los seres vivos no es un diseño de felicidad, es un diseño reproductivo. Y esto hay que asumirlo, es decir, casi todos los seres vivos viven para la reproducción. Nosotros 10.000 años estaba muy claro, porque prácticamente cuando terminábamos nuestro ciclo reproductivo ya nos moríamos, porque sobrevivíamos en el entorno de 30 años. Hemos añadido 55 o más años a ese proceso y como casi siempre nos enseñan en los colegios cosas que no nos sirven para nada, pues nadie nos ha enseñado qué hacer con esos 55 años. Nadie quiere hablar de cómo enfrentarse a las malas noticias, cómo aceptar la muerte, cómo aceptar la enfermedad. Un niño tiene que aceptar la enfermedad de sus abuelos y la muerte de sus abuelos, pero nadie quiere hablar de esto. Y todos tenemos que enfrentarnos por primera vez a la muerte de un familiar muy próximo y no estamos nada entrenados para ver lo que tenemos que hacer, y de esto nadie quiere hablar. Al final, con estos 55 años de más, tenemos que resolver que si hemos hecho lo que hemos querido, si realmente estamos con la persona que queríamos estar o si hubiéramos querido hacer cosas que no hicimos. Digerir todo eso y digerirlo bien o mal va a afectar al sueño, y esta sería la parte de la mala noticia. ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Evidentemente que sí, pero para dormir bien es imprescindible los otros pilares que están planteando mis compañeros. Es tener una buena alimentación, un buen hábito muscular y corporal, y tener una buena higiene mental, porque al final el sueño siempre va a existir. Es una necesidad primaria, no se puede evitar. Cuando los nazis colocaban una soga al cuello a una persona que si se dormía se ahorcaba, en aquellos estudios que hicieron, se ahorcaba. No se puede evitar dormir, no se puede vivir sin dormir. Hay una enfermedad que te queda sin dormir y que en el País Vasco es una enfermedad priónica que es conocida porque hay una familia en el País Vasco que la padece, que es el insomnio fatal familiar. Te mueres en 3 meses. Por tanto, el sueño siempre va a existir, pero la calidad de ese sueño va a depender de que hayamos sido capaces de entender todas las cosas que nos ocurren y de ser capaces de enfrentarnos a este diseño que, aunque sea eminentemente reproductivo, hay un espacio para no ser reproductivo. Los abuelos no son cuidadores de nietos, ni tienen que ser cuidadores de nietos. Yo no soy abuelo, pero yo siempre les he dicho a mis hijos que seré abuelo a veces, que no cuenten conmigo para ser abuelo continuado. Yo tengo mi vida, no soy un cuidador ni educador de nietos, y tengo el derecho inalienable a tener una vida propia, activa y personal a partir de esa edad. Y no estoy dispuesto a que se me impongan una serie de cosas. Tengo pacientes en la consulta que le digo, Manolo, ¿te jubilas? Me dice, no me jubilo porque en cuanto me jubile me cargan los nietos todos los días. Entonces, eso no va a ayudar a ese envejecimiento activo del que queremos hablar. Todos ustedes no renuncian a tener una edad avanzada, activa, y a no ser ese tipo de papeles incluidos en un diseño reproductivo, junto con todo lo que han planteado mis compañeros, para que no repercuta de una manera negativa en el sueño. Y si lo hace, pidan ayuda.
Bueno, Joaquín, Carmen, José, yo creo que ha sido una charla muy interesante. No sé si hay algún matiz que queráis añadir de punto final o lo dejamos aquí. Pues un placer y creo que ha tenido mucho interés la charla. Muchas gracias. Muchas gracias.